Con nosotros. Fernanda, a ver, ¿nos escuchás ahora? Ahora los escucho perfecto. Bueno, buenísimo, porque mientras tanto comentamos un montón de cosas que era vos la que nos tenías que resolver. Un poco, Fernanda, para rápidamente, ¿por qué es la Corte de Estados Unidos la que decide sobre una deuda argentina con el mundo? No, bueno, recordemos que los bonos que tienen estos bonistas, que recordemos representan el 0.45% de esa deuda, Sí. son bonos defolteados en el 2001, es decir, es deuda que se contrajo durante la década del neoliberalismo menemista, Sí. que fue defolteada por Rodríguez Sá en una situación de franca insolvencia de la economía nacional, ya por aquel entonces. Sí. Y fueron emitidos con una cláusula donde la jurisdicción que se establecía en las bases contractuales de esos títulos era la sede estadounidense. Claro. Por eso el litigio se lleva adelante en esos tribunales de Nueva York. No se decidió cuando fue la reestructuración, digamos. Esto que se define en estos Nueva bonos York es de estos previa. bonos no han Mira. formado parte de la reestructuración. Efectivamente, claro. esto es parte del problema. Estos son bonos que todavía están en estado de default, que los fondos buitres justamente es una de las características que tienen estos fondos, por eso llevan el nombre de buitres, Claro. con el que popularmente se los conoce a estos holdouts, estos fondos de inversión de riesgo, compran bonos en default o en situación donde las economías, en el caso de ser bonos soberanos, en algunos casos también lo hacen con empresas del sector privado, cuando están en situaciones de mucha vulnerabilidad, y entonces los títulos están con niveles muy bajos en su valor. Son adquiridos a precio vil, como sucedió en este caso, eran bonos que estaban en situación de default, de cesación de pagos, y luego van a litigar judicialmente reclamando el 100% de su valor nominal. Claro. Se imaginarán que si estos Más bonos intereses. fueron adquiridos al 10% de su valor y se reclama el 100%, están teniendo una ganancia extraordinaria, desorbitante en relación a lo que se invirtió, ¿no? Seguro, son fondos o inversionistas que tienen una espalda financiera, porque en el medio desde que no entraron a la reestructuración no han recibido un solo pago, digamos. Exactamente, no han aceptado ingresar a ninguno de los dos canjes de la deuda que la Argentina promovió oportunamente, a diferencia del 93% de los bonistas que sí ingresaron, y la dificultad que impone esta cuestión tiene que ver justamente con esto, ¿no? Que por la naturaleza de los fondos buitres están poniendo en riesgo, por un lado, los procesos de reestructuración previa, si la Argentina hubiera accedido a pagarles como era su pretensión, porque hay una cláusula, ustedes saben, que se conoce como la cláusula RUFO, por sus siglas en inglés, en los contratos con el 93% de los bonistas, en el marco de la reestructuración, que determina que la Argentina no puede pagarle a otros bonistas posteriores a esas reestructuraciones en mejores condiciones a las que se les ofrecieron a los que aceptaron ingresar en los canjes, ¿no? Si no, los habilitaría para reclamar su totalidad también. Sí, pondría, desarmaría las reestructuraciones previas, las renegociaciones previas. Y por otra parte, algo que parece que es sumamente significativo en cuanto a las consecuencias que trae este fallo, que era un poco lo que decía al principio, son los corolarios a escala global, ¿no? Porque realmente cuando uno veía la cantidad de actores en el escenario internacional que alzaban la voz en pos de avalar la posición argentina, no tenía que ver con una cuestión que de pronto esa cantidad de actores tan importantes hubieran estado pasando por un estadio de enamoramiento con la Argentina, sino con el reconocimiento de los riesgos que un fallo de esta naturaleza implica para la economía y para las finanzas internacionales, porque realmente
lo que hace es abortar los estímulos para futuras reestructuraciones en un mundo que está con una economía muy endeble, ¿no? Todavía no pudiendo salir de la crisis y con un montón de países en situación de clara insolvencia respecto de sus deudas, con deudas que sobrepasan holgadamente en algunos casos el 100% del PBI, y que necesariamente en algún momento van a tener que ir a procesos o tendrían que ir a procesos de reestructuración, y este antecedente que se sienta con la decisión que acaba de tomar la Corte Suprema norteamericana realmente es muy, pero muy malo. Seguro. Fernanda, había leído por ahí hoy que si bien se esperaba que el fallo de Griesa no iba a hacer marcha atrás, lo que se quería era ganar tiempo para llegar a enero del 2015 por esta cláusula Rufo que vos mencionabas. ¿Podés explicar un poquito cómo venía a ser el tema? No, lo que se esperaba era, había 3 escenarios posibles. Uno es lo que efectivamente sucedió, que la Corte Suprema rechazara la apelación. La otra posibilidad era que la Corte Suprema tomara el caso, lo estudiara, y en ese caso, fuera a tener una resolución más adelante. Y el otro escenario era que pidiera opinión a la Procuración norteamericana, ¿no? Y en ese caso, probablemente hubiéramos llegado a finales de este año, principios del 2015, y hubiera dejado de tener vigencia esta cláusula de la que hablamos, que rige hasta diciembre de este año. Claro, nos habilitaría a negociar mano a mano con los fondos buitre en otras condiciones, digamos. Sí, a ver, ahora se abre probablemente una instancia de negociación, porque esta es una cláusula donde impacta sobre una negociación voluntaria, digamos, ¿no? De la Argentina con los fondos buitres. Si fuera por una imposición judicial, la interpretación es diferente. No obstante eso, me parece que se abre, es una de las posibilidades, una hipótesis, que se abra un proceso de negociación con los fondos buitres, con el juez Griesa de por medio. Sería de todas formas, obviamente, hoy por hoy, un proceso con cierto grado de incertidumbre, porque sabemos que estos fondos hasta el momento no han tenido ningún tipo de propensión hacia avanzar en un proceso de negociación, todo lo contrario, y el juez Griesa ha dado cuenta de que se ha manifestado siempre bastante amigo de la posición de estos fondos especulativos. Pero bueno, eso sí sería algo que postergaría en el tiempo el proceso, ¿no? Está bien. Clarísimo. No sé si... Hola, ¿nos escuchás? Sí. Ahí está. Bueno, entonces, para ver las instancias que quedarían, ya mencionaste que pagarlo no sería lo conveniente y calculamos que el gobierno lo va a hacer por el tema de que habilitaría a los demás fondos a reclamar el total de la deuda. Además, recordemos que esto es el 0,45, decía por ciento, y en total hay un 7% que no han ingresado a los canjes, con lo cual lo primero que se dispararía sin dudas es ese 6 y pico por ciento, ese 65%, 55%, perdón, que no formaron parte de ninguno de los dos canjes. Y que estarían en igualdad de condiciones, digamos, al pedido que están haciendo estos fondos que han litigado en Nueva York, y después el resto, ¿no? A mí sí me parece importante resaltar, porque estaba escuchando algunas voces alarmistas durante la tarde, y la verdad me parece que es una irresponsabilidad mayúscula, además de que estaban informando mal respecto de lo que implicaba la resolución de la Corte, que Griesa ya habría adelantado determinadas posiciones o no, cosa que la verdad no se sabe. Por otra parte, lo más probable es que lo primero que suceda sea un pedido de reconsideración, lo que se dice, que seguramente será rechazado, digamos, pero esto va a llevar algo de tiempo más.
y me parece que sí es importante llevar tranquilidad a las argentinas, a los argentinos, y poner sobre la mesa de dar cuenta que esto no tiene un impacto directo en una de las variables que afectan a nuestra vida cotidiana. Claro, a eso queríamos llegar. Esto sí va a tener un impacto en el mundo de las finanzas, algunos estarán frotándose las manos esperando hacer ganancias de capital porque veíamos que el valor de los títulos estaban cayendo, ya sabemos que cuando los precios caen siempre hay algunos vivos que compran y después hacen ganancias cuando recuperan su valor normal, porque bueno, estas son las oscilaciones que tienen los mercados financieros y esos grados de volatilidad que permiten la ganancia fácil. Sí. Pero más allá de esto, el único impacto que uno hoy por hoy puede efectivamente considerar tiene que ver con un poco esta sombra sobre un proceso muy virtuoso que venía llevando adelante la Argentina, claro, en el sentido de haber ido cerrando cada uno de los frentes externos que quedaban pendientes de resolución, algunos litigios que estaban pendientes en el FIADI, el acuerdo por el pago a Repsol por la expropiación del paquete accionario de YPF, el acuerdo por supuesto el que se llevó hace unas semanas atrás con el Club de París, y esto claramente ensombrece, me parece que tal vez más que al Estado, que seguramente no estaba pensando en salir a financiarse externamente ahora, pero sí probablemente para algunos inversores privados que estuvieran pensando en aprovechar unas mejores condiciones de acceso a financiamiento externo en cuanto a tasas y demás, con esta decisión de la Corte, evidentemente eso me parece que queda un poco opacado, sin dudas, por lo menos por ahora. Y lo que decía al principio, ¿no? Esto sí tiene implicancias muy importantes a escala internacional para el mundo de las finanzas globales, y la verdad es que es muy grave lo que ha pasado, porque un pequeño número de fondos especulativos logra imponerse por sobre la voluntad soberana de un Estado nacional, pero además de un conjunto de actores de relevancia económica y política a escala internacional, ¿no? Grandes lobistas. Y estamos hablando precisamente de grandes lobistas con gran capacidad política y económica de lobby, esto también hay que decirlo, invierten muchísimos millones de dólares en lobby estos fondos, esto es, de público conocimiento, no es algo que se haga por atrás, sino que es algo que se hace públicamente, y por supuesto, estamos hablando de esas facciones que significan lo más reaccionario, lo más rancio de las finanzas internacionales, que aprovechan el vacío legal que existe a escala global en cuanto a regulaciones que le den un marco a estas situaciones de deuda soberana que hoy por hoy no tienen una regulación que las ampare, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, cuando quiebra un privado, ¿no? Donde hay una ley de quiebra que dice claramente cuáles son los procedimientos que se deben seguir y a los que los diferentes actores involucrados se deben someter. En este caso, la ausencia, la carencia de un marco regulatorio de cumplimiento universal, me parece que obliga a repensar en la necesidad de contar con marcos regulatorios que pongan límite a conductas que son claramente abusivas, actores que trabajan en función de la especulación, haciendo realmente ganancias sobre la base del padecimiento de los pueblos, en definitiva, porque están negociando con una deuda que es el producto de situaciones muy complejas, ¿no? Donde los estados de políticas soberanos son sometidos. Exactamente. Fernanda, la última, así ya no te quitamos más tiempo, se habla de que si no se paga se entra en un default técnico. Pedirte que nos expliques un poquito qué significa el default técnico y cuáles serían las consecuencias más importantes de esto. No, bueno, el default técnico es eso, ¿no? Si no se paga, si hay una parte que no se paga por las limitaciones que explicábamos al principio de lo que implicaría pagar esto en estas condiciones, es
es eso, es un default, es algo que no se está pagando, que obviamente no tiene las características de un default como el del 2001, donde es el Estado el que decide voluntariamente defaultear su deuda. Acá es una situación, claro, digamos, donde efectivamente los fondos para hacer frente a los compromisos están. Argentina ha manifestado sobradamente su voluntad de avanzar en el saneamiento de estas relaciones, simplemente aparecen estas restricciones de las que hablábamos antes, y en estas condiciones eso no se puede resolver. Después va a haber que explorar algunos otros caminos, ¿no? Porque si efectivamente no prosperara un marco de negociación y no se pudiera avanzar en un proceso de negociación que por lo menos lleve hasta enero del año que viene, bueno, lo principal, por otra parte, es que Argentina quiere, por supuesto, seguir honrando sus compromisos con el 93% de bonistas que de buena fe ingresaron en los procesos de canje y reestructuración anteriores. Seguro. Con lo cual, si pesa el embargo, ¿no?, que es la otra parte, digamos, del fallo de Griesa, el embargo de los fondos que Argentina deposita en Nueva York a los bonistas que integran ese 93%, que tienen títulos con sede allí en Estados Unidos, Argentina tendría que pensar en algún mecanismo. En algún momento, cuando se abrió la posibilidad del tercer canje, la presidenta daba cuenta en aquel momento de la voluntad de hacer un cambio de jurisdicción, pasando, la jurisdicción a Buenos Aires, justamente para evitar la posibilidad de esos embargos, ¿no? Esto tal vez sea otro camino a explorar, pero bueno, me parece que hoy lo más importante es que efectivamente los argentinos estemos tranquilos, porque bueno, digo, es una mala noticia, indudablemente esto no estaba en la voluntad de nadie, obviamente va a contramano del conjunto de esfuerzos que la Argentina viene haciendo a lo largo de todos estos años en el marco de su política de desendeudamiento. Uno podría pensar que es injusto y un montón de cuestiones más, y sin lugar a dudas lo es, pero me parece que lo significativo en este momento tiene que ver con quedarnos tranquilos, saber que esto no tiene un impacto sobre la vida cotidiana de los argentinos, para no generar una alarma innecesaria, y esperemos a la cadena que ya en un ratito debe estar por comenzar, donde va a hablar la presidenta, y me parece que seguramente las palabras de la presidenta van a ser el faro que alumbre cuál va a ser el camino de la estrategia a seguir por parte de nuestro país de aquí en adelante. Pero bueno, estemos tranquilos, porque Argentina ha tenido una muy buena estrategia con relación a la deuda, hemos avanzado muchísimos casilleros en estos años, esto es una piedra que aparece en el camino, indeseada por cierto, pero sin lugar a dudas me parece que vamos a encontrar los mecanismos para esquivar ese bulto que nos quieren poner para entorpecer, ¿no? Está claro. Bueno, Fernanda, agradecerte por tu tiempo, siempre tan disponible, muy clara, la verdad que nos quedamos bien con la parte de que nos quedemos tranquilos. Y bueno, avisarle a todos los oyentes que vas a estar saliendo en 678 hoy para tratar este mismo tema, ¿no? Ingresando a los estudios de la televisión pública, precisamente. Está bien, entonces pueden seguir escuchándote por la tele. Muchas gracias de vuelta y bueno, esperemos a Cristina a ver qué dice, ¿no? Esperamos, así es. Un saludo, abrazo. Fernanda, gracias. Bueno, ahí pasaba Fernanda Vallejos, integrante de la Gran Macro, asesora del Ministerio de Economía, estaba entrando a la TV pública, dijo muchas cosas.